Dice Mateo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hoy vamos a enfocarnos en la hija de Jairo siendo resucitada, y en otra ocasión veremos el milagro de la mujer con flujo de sangre que fue sanada por el Señor. Hoy vamos a enfocarnos en uno de estos dos milagros que van muy juntos porque se llevan a cabo casi a la misma vez. Y vamos a ver que dice ahí en el versículo 18, mientras él les decía estas cosas. Y siempre es bueno tratar de ver qué cosas era lo que él estaba diciendo. Bueno, es lo que encontramos en los versículos 14 a 17, cuando los discípulos de Juan Bautista le hicieron la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y él les va a explicar que no ayunan porque él está entre sus discípulos. Y él asemeja esta situación con un novio y una novia en una boda. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, en este caso Cristo era el esposo, y no iban a tener luto los discípulos porque estaban con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y él pone el ejemplo de algo que ustedes dominan muy bien en cuanto a la costura, en el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y en el versículo 17 va a poner el ejemplo del vino. No vamos a poner, dice él, vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que a eso se refiere en el versículo 18 cuando dice que mientras él les decía estas cosas. Y nos dice Mateo que vino un hombre principal. Mateo no nos dice cómo se llama este hombre, pero Marcos y Lucas nos dicen que su nombre era Jairo. Este nombre Jairo proviene de un nombre que usted encuentra en el Antiguo Testamento, que es Jair. A veces la gente lo dice Yair, pero es un nombre que está en el Antiguo Testamento, Jair, J-A-I-R, que significa él. En cuanto a Dios, él ilumina. Así que vamos a encontrar cómo Jairo, en el significado de su nombre, él se va a encontrar en un punto muy oscuro en su vida, cuando su hija, una niña de 12 años, está agonizando y llega a morir. Pero él va a tener la dicha, como si fuera de que el Señor le alumbre su camino, al guiarle a su casa
y al resucitar a esta joven. Así que Jairo es un nombre hebreo, proviene del nombre hebreo Jair del Antiguo Testamento. También es sin duda que era judío y no gentil, porque no solamente por su nombre, pero también su ocupación, el cargo que él tenía. Aquí en Mateo leemos que él era un hombre principal. Ahora eso quizás no es tan claro. ¿Principal de qué? Bueno, Marcos y Lucas nos dicen que él era principal de la sinagoga. La sinagoga era el edificio, el salón donde los judíos se reunían a escuchar la lectura de el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los principales de la sinagoga se encargaban de organizar las actividades. Quizás ellos eran los que se encargaban de decir, bueno, fulano de tal nos va a ayudar con la lectura de tal pasaje. Y fulano de tal, él nos va a ayudar con cierta actividad. Eran los que organizaban las actividades, las reuniones, los servicios en la sinagoga, y también estaban a cargo del cuidado del lugar. Por eso se les llamaba principales o principal de la sinagoga. Jairo no es el único principal de la sinagoga del cual nos habla el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 13 leemos de un principal también de sinagoga, no sabemos su nombre, pero él se indignó que Jesús había sanado a una mujer que estaba encorvada en la sinagoga en el día de reposo. En Hechos capítulo 13 leemos de también los principales de la sinagoga permitiéndole a Pablo y a Bernabé a que predicaran en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, versículo 15. En Hechos 18, versículo 8, leemos de un hombre llamado Crispo, no Cristo, sino Crispo, con P. Crispo era principal de la sinagoga en la ciudad de Corinto, en esa ciudad portuaria, a donde llegó Pablo a predicar en lo que hoy es Grecia. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Evangelio, convirtiéndose al Señor. Entonces aquí tenemos otro principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y podemos ver cómo Dios puede obrar aún entre los que son más religiosos. El principal de la sinagoga, imagínese, por no poner nombres, pero que una persona esté a cargo de la congregación donde ellos se reúnen. Y quizás es una doctrina contraria a lo que la Biblia dice, y esta persona, por ser encargada, lo que no existe, ¿verdad? En una iglesia bíblica no hay un hombre encargado, eso nunca existe, son ancianos, son pastores, hay diáconos, pero bueno, así se maneja en el mundo religioso, que haya un solo encargado. Y una persona que tiene un cargo así, obviamente va a ser una persona muy devota, muy leal, muy fiel, muy celosa de su doctrina. Así que encontramos aquí la maravilla de Dios obrando en estos ejemplos como de Jairo o como Crispo, hombres religiosos que pudieron creer en el Señor. Dice Mateo que este hombre principal se postró ante él. La Biblia que leemos en inglés dice, en vez de decir se postró ante él, dice le adoró. Sí, porque en sí eso es lo que significa la palabra adoración. Muchas personas piensan que adoración equivale a cantar o a tocar música, pero realmente adoración es doblegarse ante la grandeza de Dios. Puede ser cantando, puede ser hablando, puede ser en silencio, puede ser ayudando a alguien, puede ser de mil maneras. Es todo lo que en mi vida yo hago para magnificar y engrandecer a Dios. Y este hombre, postrándose ante el Señor, lo estaba adorando. Ahora,
usted bien sabe que solamente debemos adorar a Dios. ¿Se acuerda cuando el diablo le pidió a Jesucristo que se postrara ante él? Y el Señor bien le citó que no podía adorar a nadie más sino solo a Dios. Y nosotros podemos deducir de esto que Jairo, postrándose ante el Señor, muestra que el Señor es Dios, porque si no, él no hubiese aceptado tal adoración. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10 encontramos cómo los apóstoles no aceptaron que hombres se postraran ante ellos. ¿Se acuerda? En Apocalipsis también el ángel no aceptó que Juan se postrara ante él. ¿Por qué? Porque no eran Dios. Pero en este caso, Cristo aceptó que Jairo se postrara ante él, porque él sí es Dios. Él sí es Dios y por eso él no lo rehusó. Marcos nos dice, y también Lucas, que se postró a sus pies. Podemos encontrar, por ejemplo, cuando el Señor resucita, las mujeres postrándose a sus pies. Ese es el lugar de nosotros. Ese es el mejor lugar donde podemos encontrarnos, postrados a los pies del Señor. Lucas nos dice, y también Marcos, que Jairo le rogaba mucho que entrase en su casa. Y vamos a ver por qué la insistencia. Porque dice Mateo, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, algo interesante es que Mateo, las palabras de Jairo, nos hacen ver que la niña ya había muerto, pero Marcos y Lucas nos dicen que ella agonizaba y que ella estaba por morir, pero no había muerto aún. Y vamos a ver ahorita que cuando Jairo se postra ante el Señor todavía estaba viva. Pero quizás en Mateo se está enfatizando la urgencia que Jairo tenía de que el Señor fuera a su casa. La niña estaba tan mal que ya estaba, como decimos a veces, ya estaba en sus últimas, ya estaba por morir. Y por eso es que quizás Mateo, guiado por el Espíritu Santo, pone así las palabras de Jairo, que acaba de morir. Marcos nos dice que agonizaba, Lucas nos dice que estaba por morir. Lucas y Marcos son los únicos dos de los 3 evangelios que mencionan este milagro, porque Juan no lo menciona. Pero Lucas y Marcos mencionan que ella tenía 12 años. Y vamos a ver la importancia de esta edad y por qué hay algo que podemos aprender de ello. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vimos en el versículo 19, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Inmediatamente el Señor dejó lo que estaba haciendo para ir a ayudar a Jairo con el dilema que él tenía. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo las oraciones del Señor? Cuando vimos la oración del Señor muy próximo a la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerda que el Señor recibe la noticia que Lázaro estaba muy enfermo? El Señor era amigo de Lázaro. La Biblia dice que él amaba a Lázaro, pero no fue inmediatamente. En el caso de Lázaro tardó 4 días en poder llegar a su casa. Pero en este caso con la hija de Jairo, él va inmediatamente. ¿Por qué la diferencia? No sabemos. Los caminos y los pensamientos del Señor sobrepasan nuestros caminos y nuestros pensamientos. A veces quizás nosotros queremos ver que Dios obre de la misma manera que Él siempre obra en una cierta situación que hemos tenido. Quizás en un caso Él obró rápidamente, llegó a nuestro lado y nos ayudó con la situación precaria por la que estábamos pasando. A veces es como la hija de Jairo,
pero a veces es como con Lázaro. Pero sabe, sea inmediatamente o sea después de un tiempo, siempre podemos contar con la presencia del Señor. Y tenemos que confiar que si Él no ha llegado a nuestra casa como si fuera, tan rápido como Él fue a la casa de Jairo para ver a su hija, Él tendrá un propósito. Él tendrá un propósito. Y lo mejor que podemos hacer es confiar que su voluntad es buena y perfecta. Marcos nos dice que Él fue y le seguía una gran multitud y le apretaban. Lucas nos dice que le oprimían, y este dato va a ser importante para cuando veamos la sanidad de la mujer que tenía el flujo de sangre. Ahora, dice en el versículo 23, vamos a saltarnos del 20 al 22, porque eso tiene que ver con la mujer con el flujo de sangre, y eso lo vamos a ver en otra ocasión. Así que en el 23 retomamos con la sanidad, la resurrección más bien de la hija de Jairo. Y leímos ahí: al entrar Jesús en la casa del principal. Ahora, si nosotros fuésemos a Marcos y Lucas, veríamos que al dirigirse a su casa, entonces el Señor, Jairo se le acerca, le pide ayuda, el Señor empieza a dirigirse hacia su casa, lo va siguiendo una multitud, ahí es cuando va a sanar a la mujer con el flujo de sangre, y mientras ellos van a su casa, llega la noticia que Jairo no quería, pero quizás esperaba escuchar. Y la noticia era: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imagínense cómo habrá recibido Jairo esa noticia. Quizás Jairo pudo haber pensado: bueno, ¿por qué el Señor se detuvo a hablar con esa mujer que tenía el flujo de sangre? Quizás él fue como las hermanas de Lázaro: Señor, si hubiese llegado antes. Pero sabe, hermanos, otra vez, el Señor nunca está ni tarde ni temprano en nuestras vidas. Él siempre está a tiempo. Cuando parece que la cosa se ha salido de control, o que el Señor no ha escuchado alguna plegaria que nosotros le hemos venido presentando, nosotros podemos estar seguros que todo está bajo su control. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así también, ¿se acuerdan? Los discípulos veían como una molestia que aquellas madres trajeran a sus hijos para que el Señor los tomara y los bendijera. Nunca somos una molestia para el Señor. ¿Para qué molestas más al maestro? Usted y yo podemos con toda confianza en cualquier momento acercarnos a Él, y podemos tener plena certidumbre que nunca le vamos a hacer molestia, que Él más bien añora que nosotros derramemos nuestro corazón ante Él, que nosotros podamos dejarle a Él nuestras cargas para que Él nos ayude a llevarlas. Y qué palabras tan hermosas le dijo el Señor a Jairo, que estaba, imagínese, completamente desconsolado: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sabe cómo es que Jesús, Él pudo haber llegado a la casa antes de que ella muriera? Más bien, el Señor no tenía ni que llegar a su casa, ¿verdad? Él desde donde estaba pudo haber sanado a la hija de Jairo para que no muriera. Así como lo hizo con el siervo del centurión que vimos. ¿Pudo haber sanado a distancia? Claro que sí. Pero el Señor lo permitió. El Señor permitió que Jairo y su familia pasara por esta angustia de la muerte de su niña de 12 años. Pero aunque el Señor permitió eso, lo que el Señor sí hizo fue dar
el consuelo y la fortaleza que ellos necesitaban para enfrentar tal situación. Y por eso les dijo, no temas, cree solamente. Y así es con nosotros. El Señor a veces nos deja pasar por esa circunstancia amarga. Pero lo que sí podemos ver es que el Señor nos conforta con sus palabras. Nos dice, no temas, cree solamente. Tú déjalo conmigo. Yo quizás no te voy a decir lo que va a pasar. Yo quizás no te voy a decir cómo voy a resolver tu problema. Pero no temas, cree solamente. Y así, hermanos, tenemos que nosotros aceptar la promesa del Señor de que no hay nada que temer, sino que solamente creamos en Él. Y dice ahí en el versículo 23, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Ahora, estas personas eran, por decirlo así, actores que contrataban en los velorios. Ellos contrataban gente que iban a los velorios a tocar música y a llorar, pero todo era fingido. O sea, no era porque ellos realmente estaban dolidos, sino que la familia quería que hubiesen ahí personas llorando que eran contratadas para hacer eso. Imagínense el disgusto que eso le va a causar al Señor. Que gente esté hipócritamente fingiendo que está dolida por un muerto, pero realmente nomás lo están haciendo porque fueron contratadas a hacerlo. Por eso es que el Señor les dice en el 24, apartaos. O sea, los va a sacar. En Lucas vamos a ver que Él solo entró con 3 de sus discípulos y con los padres de la niña. En Marcos leemos que Él sacó, así como les dice aquí en Mateo, apartaos. En Marcos nos dice que Él echó fuera a los demás. Él no iba a hacer este milagro frente a gente que estaba fingiendo, que estaba actuando de esta manera. Él no tenía nada que enseñarle a ese tipo de personas. Y vamos a ver otra razón ahorita en unos momentos por qué quizás Él tampoco hizo el milagro delante de ellos. Pero les dice apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Ahora, Marcos y Lucas nos dicen que Él entró a la casa solamente con 3 de sus 12 discípulos. Jacobo, Juan y Pedro. Y en los evangelios hay 3 ocasiones en las que el Señor apartó a estos discípulos de los otros 9. Aquí, con la resurrección de la hija de Jairo, en el monte donde Él manifestó su gloria, ¿se acuerda? Solo subió a ese gran monte con Juan, Pedro y Jacobo, y se aparecieron Moisés y Elías, y Él ahí se transfiguró, mostró su gloria. Y también en el huerto del Getsemaní, la noche antes de morir sobre la cruz, el Señor llegó al huerto y solo entró con estos mismos 3 discípulos. ¿Por qué será? Bueno, la Biblia no nos dice específicamente por qué es que Él apartaba a estos 3. Pero lo que sí podemos aprender en la Biblia, hermanos, es que el Señor le revela cosas muy especiales a personas que se disponen a pasar más tiempo en su presencia, a personas que son más devotas a Él. Aquí, estos 3 discípulos van a ver el poder de Cristo. En el monte, estos 3 discípulos van a ver la gloria de Cristo. En el huerto del Getsemaní van a ver la tristeza de Cristo, porque Él está pensando en lo que viene en la cruz, y Él está sudando como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Así que busquemos ser como Juan, Jacobo y Pedro. Que el Señor nos pueda, como si fuera, apartar de los demás y poder revelarnos, poder manifestarnos cosas muy, muy especiales que Él nos tiene guardado en su palabra. Él, cuando ve a esta gente fingiendo que lloraban, les pregunta: ¿por qué alborotáis y lloráis? Esto lo dice Marcos. Y cuando Él dice que la niña no está muerta sino duerme, esto es muy interesante. Y le decía hace unos momentos la edad de esta niña. Ella tenía 12 años. Siempre que el Nuevo Testamento habla de personas que durmieron, se refiere a personas que eran creyentes en Cristo y se fueron al cielo. Nunca encontramos un caso donde se hable de gente durmiendo y que hayan muerto sin Cristo. Hay sectas religiosas que enseñan que cuando la Biblia habla de los que durmieron, es que hayan aceptado a Cristo o no. Ellos dicen, cuando una persona muere, es como si estuviese dormida, no está consciente. Y de manera, ellos dicen, esté en el infierno o esté en el cielo, está dormido, está inconsciente. Eso es falso. Porque podemos leer varios pasajes en la Biblia de gente en el Hades que estaba completamente consciente y personas en el cielo que estaban completamente conscientes. ¿Por qué el Nuevo Testamento habla de creyentes que han muerto como dormidos? Porque no van a estar así para siempre. Esperan el día cuando Cristo venga a las nubes y los resucite para tener su cuerpo, su alma unida otra vez en la presencia de Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento habla de nosotros los creyentes cuando morimos, como estando dormidos. Los incrédulos, ellos también van a resucitar, pero como su resurrección es para condenación, eso no es placentero. Por eso no se habla de ellos como durmiendo. Solo se habla así de personas creyentes en Cristo. Ahora, la Biblia no lo dice, así que tengo que tener cuidado, pero será posible que esta niña, por tener 12 años, ella todavía era inocente. O sea, ella todavía no era responsable delante de Dios y aún no había en sí recibido la salvación porque era una niña. Y esto me hace ver cómo es que los niños, ellos cuando mueren, ellos van a la presencia del Señor. Yo no le puedo, ni la Biblia lo especifica, dar una edad en donde un niño deja de ser niño y ya tiene que ser responsable ante Dios en cuanto a la aceptación de la salvación del alma. Cada niño es distinto. Cada caso es un caso cuando se deja la inocencia. Pero aquí podemos ver este ejemplo. Ella tenía 12 años. Y cuando el Señor dijo esto, no está muerta sino duerme, leemos en los evangelios que la gente se burlaban de Él. Se burlaban de Él. Este fue el tono de su vida, ¿verdad? El Señor vivió una vida de constante escrutinio, de constantes burlas, humillaciones. Y cuando usted y yo sufrimos este tipo de ataques, podemos encontrar consuelo en que el Señor nos entiende, porque Él supo lo que era la burla. Lucas nos dice que ellos se burlaban porque veían que había muerto. O sea, ¿cómo va a decir que duerme? No está muerta, sino duerme cuando está muerta. Bueno, ellos claramente no entendían quién era el que estaba allí. Dice en el versículo 25 que cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó.
¿Se acuerda que le dije que creo que Él solamente hizo el milagro delante de aquellos que verdaderamente creían en Él? Pedro, Jacobo, Juan y también los padres. Pero toda esa gente alborotadora fueron sacados de ahí. Lucas nos dice que el Señor tomó de la mano a esta niña. Marcos nos dice lo que le dijo. Le dijo Talita Cumi. Es un idioma arameo que hablaban los judíos en los días de Jesucristo. Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La tomó de la mano y le dijo Talita Cumi. Y Marcos nos dice que la niña se levantó y andaba. Lucas nos dice que inmediatamente se levantó. Y Marcos y Lucas concuerdan en que el Señor mandó que se le diese de comer. Imagínense este gran milagro. ¿Cómo es que esta niña había muerto? Y el Señor, en cuestión de un instante, tomando su mano, le ordenó que se levantara. Y así lo hizo esta niña. Se levantó y andaba. No es que se quedó acostada y que estaba moribunda. No, ella como si nada. Se levantó y el Señor le pidió que le dieran de comer. Marcos nos dice que la gente se espantó grandemente. Y Lucas nos dice que los padres se quedaron atónitos. Ahora, otra cosa en cuanto a esta niña. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que cuando gente fue resucitada, únicamente personas que eran creyentes en el Señor fueron resucitados. Digo esto porque en nuestros días escuchamos a personas que dicen que fueron al infierno, que murieron y fueron al infierno y que resucitaron y nos van a contar cómo es el infierno. Bueno, no hay ni un ejemplo de una persona incrédula que fue resucitada por el Señor. Ese es un punto. El otro punto es, esta niña, suponemos que ella fue al cielo cuando murió y cuando resucitó ella regresó. Pero yo también escucho de personas querer describir cómo es el cielo. Y dicen que hay esto y dicen que hay aquello. Bueno, hay un problema porque el apóstol Pablo, que era apóstol y que era un hombre muy estudiado, él tuvo una visión donde él fue llevado al cielo. Y él dice, yo no tengo palabras en las que yo se lo puedo describir. El idioma no da para poder describirles cómo es aquel lugar. Y lo curioso también es que el apóstol Juan, que sí nos describe el cielo en el libro de la Revelación, al final de nuestra Biblia, Juan en su mayoría de los casos no nos dice lo que sí hay en el cielo, nos dice lo que no hay. Nos dice que no hay tristeza. Nos dice que no hay muerte, que no hay templo, que no hay sol, que no hay lámpara. Que no hay. Todo lo que no hay. ¿Por qué? Porque lo que sí hay, nosotros aquí en la tierra no lo podemos comprender. Así que no haga caso a personas que quieren describirle el infierno, porque ninguna persona en la Biblia resucitó habiendo ido al infierno. Y número 2, los que sí resucitaron para ir al cielo, en la Biblia nunca describieron cómo es aquel lugar. Como dice Pablo, es inefable, no se puede describir. Y esto nos anima, nos consuela, saber lo que nos espera allá en la presencia del Señor. Por eso es que Pablo dice, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando un creyente muere, sí da tristeza porque deja seres queridos atrás que van a extrañar a esa persona. Pero para esa persona es muchísimo mejor poder ir a ese gran lugar que el Señor nos ha ido a preparar. Y en el versículo 26, donde leímos en Mateo, dice que se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y no era de esperarse, ¿verdad? Era de esperarse porque este fue un milagro tan increíble. Marcos y Lucas nos dice que el Señor pidió que la gente no lo divulgara. Ya habíamos hablado de esto, se acordará que el Señor pide esto
porque él sabía que con estos milagros la gente ya lo quería presentar como el rey, cuando él sabía que no era su tiempo, sino que él primero tenía que ir a la cruz.